produce la oclusión de la arteria pulmonar. De la siguiente. Ajá, esto es lo que les hablaba de la definición. De la siguiente. Aquí es donde se origina clásicamente los coágulos en el sistema venoso de los miembros inferiores y o de los órganos pélvicos. De la siguiente. Y viajan desde las venas de las piernas o de los órganos pélvicos y, como les decía, se alojan en la arteria pulmonar. Mientras más proximal sea la ubicación del coágulo y que produzca oclusión vascular en el árbol pulmonar, eso va a tener mayores repercusiones porque se va a ver afectada una mayor área de intercambio gaseoso, la oxigenación se va a ver afectada y de paso ese coágulo, mientras más proximal esté en la arteria pulmonar, va a producir sobrecarga de trabajo a nivel del ventrículo derecho, produciendo falla cardíaca derecha aguda a consecuencia de la enfermedad tromboembólica. De la siguiente. Y para que esto se dé, básicamente hace varios siglos se describió lo que se conoce como la tríada de Virchow, en la cual debe haber un estado hipercoagulable, una coagulación intravascular, debe haber como otro factor importante en la patogenia, éstasis sanguínea, y debe haber un trauma local a nivel de la pared vascular, con un estado hipercoagulable, como ya les mencioné. Y este trauma local en la pared vascular puede ocurrir comúnmente cuando se realizan las cirugías, que cuando se incide la piel con el bisturí, tejido celular subcutáneo, y hasta llegar hasta el sitio del órgano que se va a operar, se produce ese traumatismo local que va a afectar la pared vascular como elemento importantísimo de esa tríada de Virchow para que se dé esta enfermedad. De la que sigue. ¿Y qué condiciones tiene riesgo de aumentar la trombogénesis? Por ejemplo, hay condiciones, enfermedades hematológicas como las que ustedes ven descritas ahí, déficit de proteína C, proteína S, antitrombina 3, déficit de componentes del sistema fibrinolítico, presencia anticoagulante lúpico, que son enfermedades hematológicas que van a condicionar un estado aumentado de riesgo aumentado de trombogénesis. De la que sigue. ¿Y qué condiciones adquiridas pueden provocar aumento de riesgo de trombosis? Son condiciones en las cuales se favorezca la éstasis sanguínea. Por ejemplo, el encamamiento prolongado, una cirugía prolongada, el embarazo y posparto. Como ustedes bien saben, el embarazo es una condición fisiológica, pero que cursa con un estado de hipercoagulabilidad. La obesidad también cursa con un estado hipercoagulable. A mayor edad, mientras más edad tenga el paciente, también hay más riesgo de trombosis. Si el paciente tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca, de la que ustedes quieran, de fallo derecho, fallo izquierdo, eso va a producir, por el fallo de bomba, la insuficiencia cardíaca que ya vimos cuando hablamos de ese tema, va a producir éstasis sanguínea. Traumatismo vascular, fracturas, lo clásico, la fractura de cadera, fractura de fémur, también estados con aumento de trombosis o estados hipercoagulables, las neoplasias, y lo que vemos comúnmente en nuestras señoras, la insuficiencia venosa mediada por varices en miembros inferiores. Todas estas son condiciones que aumentan el riesgo de trombosis y que por consiguiente pueden favorecer el desarrollo de la tromboembolia pulmonar. De la que sigue. Esta diapositiva ya la vimos, donde yo les hacía referencia de que se producía aumento de la presión dependiendo del sitio donde se producía la, eh, la hipertensión pulmonar. Por ejemplo, patologías que afectan a nivel precapilar, como la fibrosis intersticial, que es una enfermedad neumológica, la vasoconstricción hipóxica que se produce en el síndrome de apnea del sueño, apnea obstructiva del sueño, y en ese grupo la enfermedad tromboembólica van a producir hipertensión porque el defecto se va a producir a nivel precapilar.
pero igual, ya sea que es precapilar, como en este caso de la embolia pulmonar, o postcapilar, se va a producir un aumento de presión que va a condicionar una sobrecarga de trabajo a nivel del ventrículo derecho, de la que sigue. Entonces, en la fisiopatología, ese coágulo que ya les he mostrado en las diapositivas anteriores va a producir una obstrucción Oye, parcial o dando completa clase. del flujo sanguíneo arterial pulmonar, que va a tener unas consecuencias a nivel de intercambio gaseoso. En el área o en el del vaso que depende de donde se dio la oclusión, esa área va a ser un área que va a estar bien oxigenada, pero mal perfundida. Por consiguiente, no va a haber intercambio gaseoso adecuado y estos pacientes pueden cursar con hipoxemia secundaria a la afectación del intercambio gaseoso que se produce. Y como les había mencionado, dentro de los efectos hemodinámicos, estos pacientes con tromboembolia pulmonar, mientras más proximal sea o más masiva sea la tromboembolia, se va a producir un aumento súbito de resistencia vascular pulmonar que va a sobrecargar el ventrículo derecho, haciendo que aumente la presión en forma aguda en el circuito pulmonar y que falle en forma aguda también el ventrículo derecho. Eso va a condicionar aumento de la frecuencia cardíaca para tratar de mantener el gasto que en estas circunstancias va a estar disminuido. Hay caída del gasto cardíaco como mecanismo fisiopatológico. Estos pacientes van a desencadenar la taquicardia como mecanismo que va a tratar de compensar este efecto hemodinámico. La que sigue, por favor. Entonces, como les decía, estos coágulos van a migrar de venas periféricas, llegando a las cámaras derechas del corazón a través de la vena cava inferior y viajando hacia la arteria pulmonar y ubicándose, pues, según el diámetro del coágulo, más distalmente en la luz del vaso sanguíneo y produciendo la oclusión de ese vaso sanguíneo, afectando, pues, el intercambio gaseoso, como lo había mencionado. De la que sigue. Hay criterios, escalas de criterio que permiten definir si un paciente tiene alto riesgo, riesgo intermedio o bajo riesgo de desarrollar tromboembolia o de que el cuadro clínico que el paciente tenga en su momento esté relacionado a tromboembolia pulmonar. Por ejemplo, si el paciente tiene una edad mayor de 80 años, ya eso es un factor de riesgo. Si el paciente tiene antecedentes de cáncer, ese es otro factor de riesgo. Si el paciente tiene enfermedad pulmonar o enfermedad cardiovascular previa que condicione algún grado de insuficiencia cardíaca, ese es otro factor de riesgo. Si el paciente tiene una frecuencia cardíaca por arriba de 100, 110 latidos por minuto, también eso confiere un nivel de riesgo. Si la presión arterial sistólica está por debajo de 100 milímetros de mercurio y si hay afectación de la saturación de oxígeno, todos estos parámetros van a ofrecer una puntuación de altísimo riesgo por arriba de un punto. Ya se considera que ese paciente, el cuadro clínico tendrá altísimo riesgo de ser secundario a una enfermedad tromboembólica. De la que sigue. Entonces, teniendo estos parámetros, la forma en que se elabora el diagnóstico básicamente parte primero de la sospecha clínica. Estos pacientes pueden cursar con disnea de causa no explicada o pueden cursar con taquipnea, taquicardia también. Episodios sincopales cuando el trombo es grande y está ubicado a nivel proximal en la arteria pulmonar. Cianosis cuando hay un gran territorio pulmonar que no se va a oxigenar, en el cual no va a haber intercambio gaseoso adecuado y entonces va a condicionar hipoxemia. Y el paciente puede cursar con dolor pleurítico cuando la tromboembolia es muy periférica, muy distal en el vaso sanguíneo que va a perfundir un área bastante periférica del pulmón. Como les había dicho, la hipotensión y datos de falla cardíaca derecha son los signos hemodinámicos de alarma que van a sugerir que esa enfermedad tromboembólica está complicada, con fallo derecho, distensión yugular, alope, tercer ruido, taquicardia, disnea. Esos son datos que van a sugerir una enfermedad tromboembólica complicada y de alto riesgo de mortalidad. La que sigue, por favor. En el diagnóstico diferencial hay muchas entidades que usted tendrá que descartar. El infarto agudo,
la insuficiencia cardíaca, un cuadro agudo de asma, está también neoplasias intratorácicas, los neumotórax, infecciones respiratorias como la neumonía, la hipertensión arterial primaria también había que diferenciarla de la tromboembolia, la pericarditis por el dolor torácico que se produce, fracturas costales, osteocondritis y cuadros de ansiedad son ejemplos de patologías en las cuales había que hacer, con las cuales había que hacer diagnóstico diferencial en un paciente que tenga un cuadro clínico que pudiera hacer pensar la posibilidad de que tenga enfermedad tromboembólica. Sí, lo clásico, que lamentablemente no pasa en todos los casos, es la presencia de edema localizado en una extremidad y cuando usted hace la dorsiflexión del pie, el paciente se queja de dolor a nivel de la pantorrilla, lo cual haría la presencia del signo de Hoffmann positivo. Cuando en esa extremidad aumentada de volumen, que es una de las dos básicamente, usted le hace dímero D y el dímero D sale francamente elevado, eso aumenta un valor predictivo para el diagnóstico de enfermedad tromboembólica. Y si usted logra hacer un Doppler venoso a nivel de la pierna afectada, es posible que pueda visualizar fragmentos de coágulos ubicados todavía en las venas de los miembros inferiores del paciente. Y ya con eso, con el diagnóstico de trombosis venosa profunda del miembro inferior y un cuadro de dificultad respiratoria, dolor torácico, usted debe considerar entonces el diagnóstico de que ese coágulo o parte de ese coágulo de la pierna embolizó hacia pulmón. La que sigue, por favor. Y como parte del abordaje, usted va a hacer pruebas de gabinete, entre las cuales está la radiografía de tórax, que un alto porcentaje de casos no aporta información que apoye el diagnóstico de tromboembolia, pero ayuda a descartar otras condiciones que habría que diferenciar en el diagnóstico diferencial, y valga la redundancia. Como ven, esta radiografía no tiene infiltrado, no tiene derrame, no tiene neumotórax, así que todas esas cosas son entidades que usted puede descartar en un paciente porque tenga un cuadro clínico que pudiera ser sugerente de tromboembolia. La ausencia de signos radiográficos no descarta el diagnóstico, descarta otras condiciones, pero sigue sin descartar el diagnóstico de enfermedad tromboembólica. La que sigue, por favor. El electrocardiograma. También en todo paciente con dolor torácico, usted estaría obligado a hacer un electrocardiograma para descartar un infarto agudo del miocardio. Y el electrocardiograma, la mayoría de las veces, el único hallazgo que podemos encontrar es taquicardia sinusal. Pero también el electrocardiograma le permite descartar otras entidades, como ya le había dicho, el infarto, si no hay elevaciones en el CT. Usted descarta esa entidad y sigue todavía quedando en pie el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Por supuesto, hay casos no tan frecuentes de la que sigue, en las cuales, ahí donde ustedes ven las flechas rojas, a nivel de D1 se ve una onda S prominente, a nivel de D3 aprecia la onda Q, y también en esa misma derivación de 3 se aprecia inversión de la onda T. O sea que S1 o la S en la derivación de 1 y la presencia de onda Q y T invertida en D3, lo que se conoce como S1, Q3, T3, es lo que se conoce como el signo de McGinnis-White, que es un hallazgo electrocardiográfico de alta especificidad y que sugiere en altísimo grado la posibilidad de que el paciente tenga enfermedad tromboembólica como causa del cuadro clínico. La que sigue. Y importante, cuando ustedes tengan esa imagen, S1, Q3, T3, usted debe sospechar hasta que le haga el eco, que el eco es el que le va a ayudar a confirmarlo, que a nivel del corazón ese paciente tiene sobrecarga aguda del ventrículo derecho y que sería candidato a desarrollar shock cardiogénico a consecuencia de la tromboembolia que puede ser masiva. De la que sigue. En el diagnóstico de tromboembolia, como les había dicho, el electrocardiograma en la gran mayoría de los casos tiene cambios inespecíficos, a lo más taquicardia sinusal, pero tiene el valor en el sentido de que se permite descartar infarto agudo de miocardio. La radiografía de tórax, como ya les había mencionado, permite descartar la presencia de derrame pleural, infiltrados, consolidaciones, imágenes sugerentes de
ectasias. Cuando no hay nada de eso, se descartan todas estas entidades y entonces sigue estando en pie el diagnóstico de tromboembolia. Los gases arteriales pueden revelar la presencia de hipoxemia por la afectación del intercambio gaseoso que se produce al afectarse la perfusión en la vasculatura pulmonar. Y otro estudio que también ofrece información valiosa para el diagnóstico es un estudio de medicina nuclear que se llama centelleo de ventilación perfusión, en el cual ustedes van a apreciar lo que les acabo de mencionar hace un rato, áreas bien ventiladas pero mal perfundidas. Y ese hallazgo en el centelleo de ventilación perfusión es casi que sugerente de que ese paciente tiene en desarrollo la enfermedad tromboembólica. Otro estudio también con alta especificidad es el estudio con catéteres de arteriografía pulmonar, en el cual, en el cual podemos apreciar en forma directa la presencia del coágulo o los coágulos, porque pueden embolizar hacia varias ramas, y o ver el sitio anatómico donde se está dando la oclusión. Mientras más proximal sea, más riesgo de repercusión hemodinámica va a tener el paciente. Y en esta diapositiva lo que trato de mostrarles son criterios de Wells que apoyan también el diagnóstico de enfermedad tromboembólica y que va dando una puntuación. Si el puntaje es 2 o menos, el riesgo de enfermedad tromboembólica es bajo. Si es de 2 a 6, el riesgo es intermedio o moderado. Y si usted logra tener varios de las variables que están enumeradas en esa diapositiva, alcanzando un puntaje de 6 puntos o más, el riesgo de que ese paciente tenga enfermedad tromboembólica es altísimo. O sea, que es de alto riesgo, alta probabilidad. ¿Ve que sí? Esto va por el mismo camino. Si hay presencia de trombinosa, ya eso le da 3 puntos a la puntuación global para la estratificación de riesgo. Si la frecuencia cardíaca está por arriba de 100, si el paciente ha estado encamado, inmovilizado por varios días, también da un puntaje adicional de 1.5 puntos. Si ya ha tenido enfermedad tromboembólica previa, eso también aporta una puntuación que a un puntaje mayor riesgo. De la que sigue. Y a nivel de los estudios de diagnóstico, si usted le hace un ecocardiograma a ese paciente, se puede llevar sorpresas, como se ve en la foto de la izquierda, a nivel de la AD o aurícula derecha, donde se ve una imagen, hay una letra que dice T, una imagen de tres masitas cerquitas una de otra, que son trombos. Y trombos intracavitarios en la aurícula derecha sugieren que son trombos que vienen viajando de las venas periféricas y que están en su trance en la aurícula derecha, camino hacia el ventrículo derecho para viajar hacia el pulmón. El usted tener la suerte de pillar esto, un ecocardiograma, es altamente sugerente del diagnóstico de enfermedad tromboembólica. De la que sigue. Esta es una imagen de arteriografía. Ustedes ven el catéter colocado en el tracto de salida del ventrículo derecho hacia la raíz de la arteria pulmonar. Se inyecta medio de contraste y ustedes ven en el lado derecho de la diapositiva una imagen, un defecto de llenado, una imagen blanquecina que corresponde a un coágulo gigante que está ocluyendo una de las ramas principales de la arteria pulmonar derecha. Del lado izquierdo también se ve otra imagen blanquecina que sugiere también la presencia de un coágulo en el tronco principal de la arteria pulmonar izquierda, lo cual va apoyando el diagnóstico de una tromboembolia pulmonar masiva, pero que está afectando más el intercambio gaseoso a nivel de la arteria que está hacia el lado derecho de la diapositiva, que correspondería a la arteria pulmonar izquierda en esa radiografía. Así que usted puede tener visión directa por medio de catéteres, hacer una arteriografía y puede visualizar los coágulos. Y a través de esos mismos catéteres usted puede introducir dispositivos que puedan aspirar el coágulo, dispositivos aspiradores de coágulo, o pudiera introducir dispositivos que puedan producir lisis mecánica del coágulo del émbolo.
son globos o balones que se inflan y que aplastarían el coágulo hacia la pared de la arteria y lo fragmentarían, y con eso se lograría permeabilizar el flujo sanguíneo en la porción proximal de la arteria pulmonar a través de una trombolisis mecánica por medio de catéter. De la que sí, esta es la imagen que les quería mostrar. En la esquina superior izquierda de la diapositiva, esta es una gamografía pulmonar o un centelleo pulmonar de ventilación-perfusión. Ustedes pueden ver los defectos de llenado en el lado izquierdo, en el segmento medio del pulmón derecho, y también defectos de llenado en la porción de la base del pulmón izquierdo, lo cual sugiere que hay émbolos que viajaron hacia el lóbulo medio del pulmón derecho y hacia el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Lo mismo se sigue viendo en la foto del centro, en la porción superior de la diapositiva, defectos de llenado en el tercio medio e inferior del lóbulo pulmonar del pulmón derecho. Así que esos defectos de llenado, como lo ven ahí, son altamente sugerentes en el contexto del cuadro clínico de que el paciente pueda tener enfermedad tromboembólica. De la que sigue, este es un algoritmo de tratamiento de cómo se abordan estos pacientes. Cuando hay sospecha clínica moderada o alta de enfermedad tromboembólica, con dímero D altamente positivo, usted estaría obligado a realizar un centelleo de ventilación-perfusión, una gamografía pulmonar. Si es altamente sugerente, si la probabilidad es alta de enfermedad tromboembólica, entonces usted debe tratar al paciente como tal, como que tiene una enfermedad tromboembólica. Si la probabilidad es normal o muy baja, entonces no hay que darle tratamiento. Si la probabilidad es intermedia o baja, entonces usted debe realizar un ecocardiograma o una pletismografía de los miembros inferiores. Encontramos evidencia de coágulos en las venas de las piernas, o a nivel del eco, como ya les mostré, un coágulo intracavitario en la aurícula derecha. Ya eso es altamente sugerente de que usted tiene enfermedad tromboembólica y sugiere tratamiento. Si por el contrario estos estudios en el eco o en la pletismografía son negativos, pudiera hablar de bajísima probabilidad, entonces se excluye el diagnóstico de enfermedad tromboembólica. Si la probabilidad es moderada o alta, entonces, y todavía no se hace el diagnóstico definitivo, entonces se sugeriría hacer pues la arteriografía pulmonar, que sería el gold standard para ver en visión directa los coágulos del embolismo pulmonar de este paciente. De la que sigue, este es otro algoritmo en el cual, sobre todo cuando usted sospecha hay alto riesgo de enfermedad tromboembólica, usted puede hacerle el estudio de medicina nuclear o un CAT helicoidal de tórax con medio de contraste que va a opacificar la vasculatura pulmonar, y a través de ese CAT helicoidal usted va a ver los defectos de llenado, dónde están, cuántos son, su localización, y definir con eso si hay posibilidad de enfermedad tromboembólica. Si sale positivo, por supuesto, usted tendrá que darle tratamiento, ya sea embolectomía quirúrgica o lisis mecánica con balones, o considerar si hay inestabilidad hemodinámica por falla cardíaca derecha aguda, tratamiento trombolítico con trombolysis periférica, paralizar o fragmentar esos coágulos de la embolia. Ese sería como una especie de algoritmo que se utiliza para el tratamiento de la enfermedad tromboembólica. De la siguiente. Esta no se ve muy bien, pero esta también es una clasificación de embolismo pulmonar que permite estratificarlo entre leve a moderado y severo. Si es leve, sencillamente el tratamiento sería anticoagulación, heparina de bajo peso molecular y posteriormente el switch a anticoagulante oral. Si es moderada, habría que considerar, y con riesgo de signos clínicos de insuficiencia cardíaca, habría que considerar anticoagulación y medicamentos para mejorar la contractilidad del ventrículo derecho, como por ejemplo son la butamina. Si es una tromboembolia que es severa y que el paciente está cursando con shock, con hipoperfusión sistémica, hipotensión, insuficiencia respiratoria que requiere soporte ventilatorio, entonces en ese caso de gran repercusión hemodinámica hay que considerar trombolíticos
el tratamiento ayudante con sustancias vasopresoras como la noradrenalina y garantizar la vía aérea a través de ventilación mecánica. De la que sí, como le digo, en los casos de tromboembolia masiva, esa sería la indicación para trombolizar al paciente en forma farmacológica o hacer trombolisis mecánica por medio de catéter. En la enfermedad tromboembólica submasiva hay datos de dilatación del ventrículo derecho y requiere pues vigilancia, y en los casos de enfermedad tromboembólica no masiva, el tratamiento se puede limitar a anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. De la que sí. Y aquí nuevamente les esquematizo el tratamiento, la terapia que se utiliza. En los casos de alto riesgo, considerar fibrinolisis y soporte hemodinámico, por supuesto. Que eso, detrás de eso estaría pues la tromboembolia pulmonar masiva, ¿no? Que sería la más severa, con mayor riesgo de mortalidad. De la que sí. Y como le digo, el soporte ventilatorio va a estar en relación a si hay shock, inestabilidad hemodinámica. La anticoagulación va a estar medida por heparina de bajo peso molecular, y también posterior se hace el switch de medicación parenteral o subcutánea a anticoagulantes orales. La trombolisis va a estar reservada a la farmacológica, va a estar reservada a pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, shock cardiogénico, pudiendo hacerse la trombolisis en forma farmacológica con medicamentos o en forma mecánica, como usted lo ve en medio de balones o catéteres. El caso de rescate ya sería aquel paciente que no mejora de su inestabilidad hemodinámica y entonces una terapia trombolítica de rescate. Y la secundaria de estos pacientes sería considerar anticoagulación oral por un periodo prolongado de tiempo, e incluso considerar la colocación de un filtro de vena cava como medida de prevención secundaria. De la que sigue, nuevamente lo del tratamiento haciendo énfasis, usted anticoagula al paciente para impedir que el coágulo se extienda y que estimular al mismo cuerpo del paciente para que se produzca la lisis espontánea de ese coágulo. Y también se hacen medidas para evitar embolización. Como les había dicho, el tratamiento va a estar dado por anticoagulantes en subcutáneo por heparina de bajo peso. Posteriormente, pasado los días, 3 a 7 días de evolución favorable, se puede considerar el inicio de anticoagulantes orales. Y los fibrinolíticos, vuelvo y les digo, van a estar reservados para aquel paciente del cual usted diagnostica tromboembolia masiva y o que esté en shock cardiogénico. El filtro de vena cava, como ya les había mencionado, va a estar en riesgo de aquel paciente que no se pudiera anticoagular por alto riesgo de sangrado o que exista alguna contraindicación para anticoagulación. Y la embolectomía, que sería el retiro del coágulo en forma quirúrgica, ya se requiriendo pues cirugía de corazón abierto. De la que sigue. En la siguiente diapositiva les estoy colocando algunos de los fibrinolíticos utilizados a manera de cultura general. Estreptoquinasa era de los más antiguos, uroquinasa, y ahora está el activador de plasminógeno RTPA, que permite pues, una infusión periférica de 100 miligramos del fibrinolítico para pasar intravenoso en 2 horas. De la que sí. ¿Y qué medidas son más importantes? En este caso, más que tratar, lo más importante sería prevenir la enfermedad tromboembólica en aquel paciente que tenga alto riesgo de padecerla. Y ¿qué medida más importante que la medida profiláctica de anticoagulación con presión neumática intermitente de miembros inferiores para evitar que se formen coágulos en las venas de las piernas del paciente? Así que esto tiene un altísimo valor, anticiparse a que se desarrolle la enfermedad, sobre todo en todo paciente que tenga alto riesgo de desarrollar. Paciente obeso, paciente encamado, paciente que tenga cáncer, que va a ser sometido a cirugía, hay que darle tratamiento profiláctico para evitar la enfermedad tromboembólica. Dicho esto, y claro, por supuesto hay que sopesar, sí, la siguiente, hay que sopesar el riesgo de sangrado versus el riesgo de trombosis en la enfermedad tromboembólica pulmonar. No sé si hay una pregunta antes de que se nos acabe el tiempo, porque yo creo que ya estamos
Ya estamos en estos Zoom de 40 minutos, le va avisando cuando faltan 2 minutos, pero yo creo que ya debemos estar cerca de los 2 minutos, antes de que se corte la comunicación. No sé si hay alguna pregunta o comentario al respecto. Este es un tema que creo que debieron haber abordado cuando dieron neumología. Espero que así sea. Y yo nada más quiero recalcar el tema de que este es un diagnóstico que hay que sospecharlo, hay que pensarlo para poder hacerlo, ya que la prevalencia es alta de pacientes hospitalizados que fallecen y cuando se hace la autopsia nos encontramos que la causa de la muerte fue enfermedad tromboembólica. Así que para hacerle frente a esta entidad, lo mejor que podemos hacer es el tratamiento profiláctico, prevenir esa condición antes que se desarrolle. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Les pido nuevamente disculpas por todos los inconvenientes, por toda la demora.